Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Me siento muy feliz de poder comenzar estos minutos de reflexión espiritual otro día. Posiblemente uno de muchos de los que hemos pasado y tal vez, ¿por qué no? Igual que posiblemente los que puedan venir en los días sucesivos. Pero este momento espiritual se convierte en algo especial para nosotros porque a través de la Iglesia en casa
podemos disfrutar del mensaje de Dios para nosotros en un día como este. Me gustaría que pudiésemos, pues, como cada día, abrir su palabra, abrir la palabra de Dios, para llegar a nuestros corazones a través del Espíritu, para que podamos, pues, hacer un balance de este día, podamos reflexionar sobre qué ha sido nuestra esperanza en este día y renovar, antes de llegar al sueño, esa esperanza junto a Jesús, a través de un relato, como hacemos pues todos los días. Estamos en el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 3, en los versículos del 20 al 30, por si quieres buscarlo. Y por qué no, volver a recordar de forma breve, sencilla, los momentos en los cuales nos encontramos. Nos encontramos haciendo un resumen de la enseñanza, la predicación, la sanación de Jesús. Y hoy concretamente vamos a ver cómo Jesús de nuevo pues va a anunciar y enseñar por qué tiene el control sobre la enfermedad, en este caso otra enfermedad de tipo satánica muy, muy corriente en aquella época. Recordando el ministerio de Jesús a través del mapa, nos encontramos que Jesús va ampliando la implantación de su método, porque lo van conociendo, porque va desarrollando la idea fundamental de todo su ministerio. En el día de hoy vamos a entrar en un tema un poquito más teológico, porque así lo distribuye el evangelista Marcos. Y Jesús se va a enfrentar a una realidad que, por una parte, está profundamente seguido por personas que necesitan escucharle, que necesitan compartir con él ese proyecto de vida, pero por otro, está la religión oficial, que está poniendo en duda sistemáticamente la veracidad y sobre todo el origen de lo que Jesús está realizando entre ellos. En el Evangelio de Marcos, como acabo de comentar, en el capítulo 3, de los versículos del 20 hasta el 30, nos encontramos con la noticia del día de hoy, la que vamos a utilizar para reflexionar sobre ese Jesús maravilloso que tenemos a nuestro lado. El título sería Lo que no es perdonable. Empezando con la reflexión, nos dice el versículo 20, fue a casa y se juntó de nuevo tanta gente que no le dejaban ni comer. Eran tantos los que se juntaban a Jesús por su fama, por todo lo que había hecho hasta ese momento, que no le daba tiempo, como dice el texto original, ni a coger un trozo de pan y echárselo a la boca. Esto demuestra las grandes cantidades de necesidades a cubrir que tenían en aquella época, posiblemente como hoy, pero por las circunstancias particulares en aquella época, aquellas personas marginadas por la religión, marginadas por la sociedad, que se juntaban a Jesús, agolpándose sobre él para intentar suplir sus necesidades. En primer lugar, aparecen los familiares de Jesús, que posiblemente ya fuesen también conocedores de la situación en la cual Jesús vivía, y como dice el texto, al enterarse sus parientes fueron a echarle una mano, pues se decía que había perdido el juicio, o dicho de otra manera, que estaba tan agotado por la situación que sus familiares sintieron la necesidad de rescatarlo y de que pudiera pasar unos momentos de descanso, de relajación, de todos esos momentos en los cuales Jesús necesitaba coger fuerzas para seguir su ministerio, para seguir su obra. Y es aquí, en este contexto, donde van a aparecer pues una serie de complicaciones, como Jesús nos tiene acostumbrados, porque entran los letrados, entran los especialistas en interpretación de la Biblia. Posiblemente fueran los letrados o amanuenses de los fariseos, pero el texto dice también los letrados.
que habían bajado de Jerusalén, es decir, la fama de Jesús había llegado a tal sitio, a tal momento, que el tema se convirtió prácticamente en una situación teológica. Los maestros en interpretación de la Biblia, la que había en aquel momento, y sus amanuenses, es decir, los que escribían sus conclusiones de la tradición oral, vinieron con una declaración realmente lapidaria. Iban diciendo entre las personas que se agolpaban cerca de Jesús que dentro de él estaba Belcebú, es decir, el nombre en aquella época para identificar a Satanás y a sus ángeles caídos, persiguiendo y haciendo daño al ser humano. Jesús, durante prácticamente 30 años, no había tenido una actividad pública ni que se supiera una actividad académica en las escuelas, en las universidades fariseas de la época. Por eso los letrados, los doctos, los que tienen conocimiento, están intentando situar qué papel juega Jesús en todo ello. Y claro, lo hacen desde su propia perspectiva. Si no es un alumno de un rabino importante, si no tiene formación académica estructurada según la época, solamente, y es desde el punto de vista lógico, solamente puede ser un enviado de Satanás para hacer daño a la población que ellos pretendían proteger. Pues bien, a partir de aquí, Jesús va a tomar la palabra y va a hacer una de las exposiciones pues más llamativas en esta primera parte del libro. Dice el texto: y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. Jesús utilizaba con cierta frecuencia las parábolas, porque era una forma que utilizaban los propios maestros judíos para explicar lo que el ser humano no puede llegar a través del razonamiento. Jesús añade una novedad y es explicar verdades celestiales, verdades eternas que no podemos encontrar a través del razonamiento. Y Jesús vuelve al método de la parábola y dice: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Recordar, se le había acusado de que era agente de Belcebú, era el propio Satanás o alguno de sus ángeles, pues intentando desviar la atención del pueblo en ese momento. Si un reino se dividiera contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa se divide contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Sabéis, yo no sé si aquellos escribas de los fariseos llegaron a entender la dimensión de las palabras de Jesús, pero yo estoy convencido de que tú sí que las entiendes, porque ya conoces el contexto bíblico y Jesús tiene muchísima razón. ¿Puede Satanás actuar contra sí mismo? El único objetivo de Satanás es luchar contra Dios. Es luchar en este momento del texto contra aquel que comenzaba a predicar que el reino se había acercado y que iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Por eso, poniendo estos dos pequeños ejemplos, el reino y la casa, estas dos pequeñas parábolas. Y desde luego la conclusión de Jesús es muy clara. Si un reino se divide, cae. Y si una casa se divide, deja de ejercer las funciones como hogar para los miembros que la componen. Y si Satanás se levantara contra sí mismo y es dividido, no puede permanecer, sino que tiene un fin, que tiene un punto y final en su proyecto. Estas son las dos secciones centrales del episodio de hoy, de Marcos, capítulo 3, del 20 en adelante. Dice
Jesús, pero nadie puede entrar en la casa del fuerte. Jesús sigue con la parábola, sigue explicándonos cuál es el sentido que él tiene y que quiere dar. Dice, pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al fuerte y entonces podrá saquear la casa. ¿Sabéis? Jesús está haciendo una defensa de que su ministerio en favor de los demás tiene un origen divino. En primer lugar, porque Él es el Dios encarnado. Y en segundo lugar, porque su relación con el Padre, mientras estuvo como ser humano, fue tan inquebrantable que Satanás no podía utilizarlo en ningún momento ni ninguna circunstancia. Simplemente tenemos que recordar cómo salió ileso moralmente de las acusaciones de Satanás en las tentaciones del desierto. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias con que blasfemen los hijos de los hombres les serán perdonadas. Es decir, todo aquello que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con nuestra vida diaria, pidiendo perdón, restableciendo la relación personal con Dios, tienen un final feliz. Tienen un final puesto en las manos de nuestro Dios. Jesús es tremendamente consciente de que la limitación del ser humano siempre es poderosa y que nosotros nos equivocamos cada día. Yo no sé qué balance podrías hacer tú de este día. Yo lo hago. En algún momento de este día, lo que quería hacer no hice y lo que no quería hacer fue lo que he hecho, o bien en acciones, o bien de pensamiento, o bien en mi relación personal con Dios. Jesús está hablando precisamente de esa idea que nos va a llegar al final de la sección para que podamos comprender precisamente lo que Jesús está diciendo. Todo lo que hagamos desde el punto de vista humano tiene solución, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender esta idea? ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Sabéis? El contexto nos permite pensar que el que se deje influenciar por Satanás para invalidar la obra de Jesús, ¿qué le queda en su vida? Jesús había sido ungido en su bautismo por el Espíritu de Dios. Ahora Jesús les presenta: mi ministerio, habla el Maestro de los Maestros, está siendo dirigido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Si no comprendéis, les dice, si no comprendéis el origen de mi obra y no comprendéis la dimensión de lo que estoy haciendo con vosotros, todo mi ministerio no servirá para vuestra vida y no resolverá los problemas que tenéis. ¿Sabéis? El pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado a la usanza que nosotros entendemos esto. Es la negación a recibir su influencia para discernir entre lo que es correcto y no es correcto. Jesús estaba siendo acusado de ser Belcebú en persona. Y la propuesta que Jesús hace es: ¿entendéis que soy hijo de Dios? ¿Entendéis que he venido
no a romper las estructuras, sino a salvar al ser humano. Si te cierras, les dice Jesús a ellos, y nos dice a nosotros, si te cierras a la influencia del Espíritu, para poder valorar de forma correcta el ministerio de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, su ministerio sacerdotal en el cielo, ¿cómo vamos a salir de las circunstancias en las cuales estamos viviendo? Por eso, el pecado contra el Espíritu Santo es un pecado relacional, no es un pecado que tiene que ver con una acción en concreto. Esas acciones personales tienen solución pidiendo perdón a Dios. Y finalmente, Jesús dice por qué ha dicho esto. En el versículo 30. Esto les dijo porque afirmaban que tenía un espíritu inmundo. Jesús, mis hermanos, ha dejado claro que si Él proviene de Dios, que si Él está junto a Dios y su obra venía de Dios, no era posible que el resultado de su obra estuviese dirigido por el gran enemigo de las almas, el gran enemigo de Dios. Yo te invito en este día a que reflexiones sobre cómo concibes, cómo entiendes el ministerio de Jesús. ¿Era un maestro más? ¿Era un líder carismático que atraía a las gentes detrás de sí porque era un ilusionista del pensamiento? ¿O el Espíritu Santo trabaja en tu corazón para decirte que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador único e intercesor único entre Dios y el hombre? Así cada vez que necesites de pedir perdón por un pecado, tienes toda la gracia de Dios a tu disposición, porque el Espíritu Santo te lleva al autor y al consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Te invito ahora a que podamos orar juntos, a que podamos pasar los últimos momentos del programa poniendo nuestro corazón bajo la influencia del Espíritu, para poder comprender y poder profundizar en la dimensión de la obra de Jesús. Vamos a orar, vamos a dirigirnos al Señor y vamos a acabar implorando la presencia de Dios en nuestra vida. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre, Señor. Te agradezco profundamente la oportunidad, Señor, de un nuevo día, de estar junto a mis hermanos, de este ministerio de Iglesia en Casa que tú nos has proporcionado. Señor, somos privilegiados. Somos privilegiados porque tu Santo Espíritu está a nuestra disposición para llevarnos a comprender mejor la obra de Jesús en nuestra vida. Padre Santo, que nada ni nadie nos aparte nunca de tener una visión clara de todo lo que Jesús ha hecho, está haciendo y hará por nosotros hasta el fin. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, tenemos que seguir quedándonos en casa. Señor te bendiga, Señor te guarde y nos vemos. Nos vemos en el siguiente programa.